Bien, esperamos ahora sí, hermanos, estar con ustedes a través de su programa Ministerio Radial Siguiendo sus Pisadas, en este programa que se titula Cristo Viene. Continúo con el mensaje que estábamos mencionando. Nuevamente pido una disculpa por ahí, trataremos poco a poco de irnos familiarizando más con estos medios para poder hacer las cosas un poquito mejor también para la gloria de nuestro Dios, ¿sí? Si hay algún error por ahí, hermano Roberto, le pido por favor que nos haga llegar el mensaje. Vamos a leer entonces en el libro de Levítico, capítulo 16. Estamos hablando acerca del tema con qué me presentaré delante de Jehová. Esto decíamos, hablando de la responsabilidad que nosotros tenemos delante de nuestro Dios, de vivir una vida agradable delante de Dios, una vida que muestre las bendiciones que cada uno de nosotros recibimos. Es que estamos hablando de cuál es la forma correcta de presentarnos delante de nuestro Dios. Leímos el pasaje de Miqueas capítulo 6, verso 6, que dice: con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios altísimo. Entonces, vamos a leer ahora Levítico capítulo 16 versos 1 en adelante. Les decía que es importante ahorita poder conocer la forma como el pueblo se preparaba para presentarse delante de Dios. Cuando ellos iban y ofrecían algún sacrificio, cuando ellos iban a ir a alabar, a adorar a Dios al templo, había una cosa muy importante para ellos que hacían, y lo era así para Dios. En este pasaje, en el capítulo 16, nos muestra esa importancia, nos muestra el temor con el que ellos se acercaban delante de Jehová. Voy a leer entonces en el capítulo 16 del Levítico, del verso 1 en adelante. Dice así: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Bien, esto entonces, hermanos, muestra un poquito, les decía, ¿verdad? Esa importancia que el pueblo de Israel le daba al momento en el que ellos pudieran estar ante la presencia de Dios. Les repito que había equipos entre los sacerdotes que por tiempos ofrecían estos sacrificios a Dios. Ellos se preparaban previamente para poder ser dignos de estar en el templo. En esta ocasión no estamos hablando de los sacerdotes comunes, estamos hablando del sumo sacerdote. Siempre en el pueblo de Israel hubo un sumo sacerdote, es decir, una persona por encima de todos los demás, y parte importante o especial de este hombre era el ofrecer este sacrificio especial cada año. Entonces, primero le dice Dios a Moisés, refiriéndose al sumo sacerdote, que en ese tiempo era su hermano Aarón, le dice: di a Aarón tu hermano, el verso 2, que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, recuerden que en aquel tiempo el templo estaba construido de esa manera, era una edificación que estaba dividida en dos partes. La primera parte, la parte amplia, era conocida como el lugar santo. A esa parte entraban los sacerdotes todos los días iban y ofrecían esos sacrificios
por el pecado de alguna persona, por purificación, una ofrenda, un regalo simplemente que ellos quisieran llevar u ofrecer a Dios. Esto lo hacían todos los días y constantemente. Pero en la segunda parte del templo estaba lo que era el lugar santísimo, una parte un poco más pequeña, y ese lugar era a donde estaba especialmente la presencia de nuestro Dios. A ese lugar es al que se refiere esta escritura cuando le dice Dios a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo. Era un lugar al que no se podía entrar cada vez que la persona quisiera, un lugar a donde no podía entrar cualquier persona, y un lugar a donde para poder entrar necesitaba esa persona prepararse de una manera muy, muy cuidadosa. Por eso en esta parte Dios le dice a Moisés la manera como ese sumo sacerdote se debía presentar. Y fíjense que dice: si no entraba en el lugar que era o de la forma como era, esa persona corría el riesgo de morir. Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, dice, para que no muera. Después, en el verso 3 dice: con esto entrará Aarón en el santuario, ese lugar santísimo, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Pero esta parte es la que me interesa también que leamos. Dice el verso 4: se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Si ponemos atención, hermanos, a estos pasajes, nos damos cuenta, ¿verdad? Que era una preparación muy especial que había para con el sumo sacerdote. Hablaba de que debía primeramente lavarse, purificar su cuerpo, dice, con agua, lavarse muy bien con agua. Después de esto, él debía vestirse con esas vestiduras especiales, se conocían también como las vestiduras santas. Habla de la túnica santa, habla de calzoncillos, dice, también habla de el cinto de lino y habla de la mitra de lino. Dice: con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Entonces, hermanos, podemos entender que estas personas debían tener mucho, mucho cuidado, ¿sí? En la forma como ellos se presentaban. Yo no alcanzo a imaginarme el temor que debía haber en cada uno de ellos, ¿sí? Cuando iban a ofrecer este sacrificio, en especial en este caso hablando de el sumo sacerdote. El temor de que aquellas vestiduras fueran a tener alguna pequeña mancha, porque si esto sucedía, la persona moría. El temor de que esas vestiduras pudieran tener alguna pequeña arruga, porque aún eso era algo que descalificaba a la persona para poder presentarse a ese lugar y poder ofrecer esos, esos sacrificios. Entonces, era algo que la persona, o en lo que la persona debía tener mucho, mucho cuidado. Se dice por ahí algo extra bíblico, que cuando esto se hacía, que cuando esto se hacía a la persona, al sumo sacerdote que iba a entrar a ese lugar para ofrecer esos sacrificios, se le amarraba alrededor de la cintura una especie de cinto de cascabeles y una cuerda para que la persona entrara a ese lugar santísimo. Nadie más podía entrar a ese lugar. El propósito de amarrarle ese cinto con cascabeles era que mientras anduviera la persona adentro, pues ella iba a ofrecer su oficio, iba a hacer, ¿verdad?, su oficio. Y mientras se escucharan los cascabeles, significaba que la persona estaba viva, que la persona pues era digna de entrar, de estar en ese lugar. Pero si dejaban de escucharse el ruido de esos cascabeles, podía significar que algo había habido mal en esa persona y que había muerto. ¿Quién entonces iba a poder entrar para sacar a esa persona? Ese era el propósito de amarrarle también ese hilo, ese mecate, según hemos leído con referencia a esto. Esto nos habla entonces de la gran importancia
que tenía para el pueblo de Israel, en especial para esta persona. Me imagino yo que debía cuidar y revisar una y otra vez siempre esas vestiduras, porque de ello dependía la vida de esa persona. Bueno, esto, hermanos, viene a ser un ejemplo para que nosotros podamos ahora también ver y entender la importancia que debe tener para nosotros, la importancia que tiene delante de Dios, la manera como nos vamos a presentar. En estos tiempos, nosotros de igual manera llegamos a la presencia de Dios ofreciendo sacrificios, no los sacrificios que se ofrecían en aquel tiempo, pero ofrecemos sacrificios también a nuestro Dios. El llevar, como decía, una oración es un sacrificio que ofrecemos a nuestro Dios. El cantar himnos son sacrificios que ofrecemos a nuestro Dios. Incluso ese vaso de agua que ustedes dan a la persona que se acerca a las puertas de su casa es un sacrificio, o es tomado también como un sacrificio que ofrecemos, que damos delante de nuestro Dios. ¿Cuál es, hermanos, la forma como nosotros nos presentamos? Siempre que vamos a llegar a ir a la presencia de Él, ¿cómo es que nosotros nos debemos de presentar? Por eso leíamos en Miqueas capítulo 6, que dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Esto debe hablar de esa forma de vida, de esa responsabilidad que todos y cada uno de nosotros debemos de tener. Habla de la seriedad con la cual ahora nosotros debemos también presentarnos u ofrecer, ¿verdad?, estos sacrificios delante de nuestro Dios. Hay muchas cosas que les decía que podemos mencionar hablando de esto. Vamos a ir al primer libro de Samuel, primer libro de Samuel. Vamos a estar leyendo por ahí en el capítulo 15. Entonces, hablando de esas cosas que debe haber en nosotros, ya no se le da importancia tanto a la forma de vestir, aunque sigue siendo algo de importante. Ya no es la purificación del cuerpo, ya no es si nos lavamos o no nos lavamos el cuerpo, si traemos o no traemos vestiduras santas. Ahora esto, hermanos, tiene que ver más bien con el interior de cada persona. ¿Cómo está o cómo presentamos nosotros a Dios nuestro corazón? ¿Sí? Entre estas cosas podemos hablar, por ejemplo, que la forma correcta de presentarnos delante de nuestro Dios es con una perfecta obediencia. Y para esto es que vamos a leer aquí en el capítulo 15 del primer libro de Samuel. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? Me presentaré con perfecta obediencia. Vamos a leer entonces en el capítulo 15. En esta parte, hermanos, tenemos un ejemplo, el ejemplo del rey Saúl, quien fue elegido por Dios para que gobernara sobre la nación de Israel. En esta ocasión, dice la Escritura, Dios le habla y Dios lo envía para que fuera a hacer guerra a los amalecitas, al rey de Amalec, que se llamaba Agag. Y la orden de Dios en esta ocasión era que fuera y que acabara con todo lo que había en aquel lugar. ¿Por qué el propósito de esto? Dios quería terminar con toda la semilla de maldad que había en ese lugar. Era costumbre cuando una nación, cuando un ejército peleaba contra otro, el ejército que ganaba tomaba botín, tomaba regalos para ofrecer sacrificios a sus ídolos o a su Dios, en este caso, como era con el pueblo de Israel. Llevaban regalos también para las familias, tomaban oro, tomaban el metal que hubiera ahí, todo lo valioso, tomaban animales y llevaban esclavos. Pero en esta ocasión le dice Dios, no quiero que traigas nada del anatema, quiero que termines con todo. Incluso entonces los animales debían ser muertos, debían ser dejados en aquel lugar. Pero Saúl no cumple del todo con esa palabra, ¿sí? Entonces, aquí es donde hablamos acerca de lo que significa tener una perfecta obediencia delante de nuestro Dios. Capítulo 15, voy a seguir con esta historia leyendo en el verso 13 en adelante. Una vez que Saúl llega, venció
y llega ahí a su lugar, a Israel, llega Samuel a visitarlo, y esto es lo que leemos, dice el verso 13 en adelante. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído a la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, dice otra vez, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y responde Samuel en el verso 22, Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, dice, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, dice, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y concebí o consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora, dice, mi pecado. Esto es entonces, hermanos, amigos, lo que estamos viendo, ¿verdad? Desafortunadamente, este ejemplo de Saúl, o que vemos, ¿verdad? En Saúl, es algo que se repite constantemente entre nosotros, entre la iglesia, entre el mundo, el día de hoy. Muchos decimos, muchos pensamos, incluso podemos tener la seguridad de que estamos haciendo la voluntad de Dios, y no es realmente así. En el caso de Saúl, él sabía que había desobedecido. Él no estaba engañado acerca de esto. Sabía que había consentido, como dice aquí, la voz del pueblo, la voz del ejército, y que no cumplió con la palabra de Dios. Y fíjense cómo desde un principio, desde que llega Samuel y lo saluda, el saludo de Saúl dice: bendito seas tú, yo he cumplido, dice, con la palabra de Jehová. Pero Samuel no le había preguntado absolutamente nada, ¿sí? Esas palabras me dan a entender que de antemano Saúl trataba de justificar el mal que él había hecho. Por eso Samuel le dice: ¿qué es entonces todo ese ruido? Dice: de animales que yo escucho. Y Samuel nuevamente, Saúl nuevamente tratando de justificarse, dice: los han traído de Amalec, ¿sí? De Amalec, dice, los han traído. Fuimos y destruimos a los amalecitas, dice, pero el pueblo perdonó, dice, lo mejor de las ovejas y de las vacas, y han querido traer para ofrecer sacrificios a tu Dios, dice aquí. Pero entonces Samuel le contesta: ¿acaso es se puede complacer, dice Jehová, tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Muchas veces, hermanos, esto nos dice
que nosotros hacemos cosas queriendo justificarnos, y la justificación es que decimos, es que lo estamos haciendo para Dios, es que yo estoy poniendo en esto mi corazón, y hacemos muchos sacrificios, gente que maltrata realmente su cuerpo con la mentalidad de que con eso está agradando a Dios. Voy a caminar tantas millas, voy a caminar a pie tantas millas, tantos kilómetros como un sacrificio que ofrezco a Dios. Pero ¿acaso eso es algo que Dios nos ha pedido? Voy a dar todo mi dinero o tal cantidad de dinero para agradar a Dios, como un sacrificio a Dios. Pero ¿acaso eso es algo que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos? Muchas veces esas cosas las hacemos únicamente para justificar las otras acciones que sabemos que no son agradables delante de Dios, para sentirnos bien con el resto de nuestras cosas, con el resto de nuestras actitudes. Tristemente, muchos hermanos en la iglesia nos conformamos cuando podemos hacer más, nos conformamos con asistir a una sola reunión durante toda la semana con la iglesia, y pensamos que con eso es suficiente, al fin que cuando voy, yo voy y lo hago de todo corazón. Al fin que cuando estoy allí, yo estoy seguro que soy más humilde o que soy más obediente que muchos otros hermanos que están perdiendo el tiempo. Palabras como estas son palabras que a mí me ha tocado escuchar en algunas personas. Ya hace bastantes años, cerca de unos veintitantos años, 26, 27 años, estuve platicando con un hermano, con alguien que decía ser miembro también de la Iglesia de Cristo, no sé exactamente de qué congregación sería, y hablamos un poquito sobre esa situación. El hermano nos comentaba y nos decía, en su idea, en su pensamiento, él estaba correcto, él estaba bien. El hermano decía que era una pérdida de tiempo el estar reunido con la iglesia cada domingo en la mañana, 2 horas y media, 3 horas, y luego otra vez en la tarde, o estar metidos ahí todo el día. Eso es lo que él decía. El hermano tenía un negocio, tenía una empresa, no sé qué tan grande, y decía, yo me dedico a mi empresa, dice, pero eso sí, eran sus palabras. Todos los domingos, dice, con todo mi corazón y con mucha sinceridad, yo le dedico una hora completita a Dios. Así es como él decía. Yo llego en la mañana a la reunión con la iglesia. Llego ahí desde las 10, o hay veces llego a las 10:30 porque no puedo llegar temprano, o hay veces llego a las 11, dice, pero yo me he propuesto a ofrecerle a Dios una hora completita con toda sinceridad a Dios cada domingo. Y estoy ahí, decía el hermano. Si alcanzo a participar de la cena, lo hago. Y si no, pues no lo hago, me voy. Si puedo, no sé, hacer alguna otra cosa y durante esa hora yo lo hago, todo lo que haga, decía él, lo hago de corazón. Pero eso sí, terminándose la hora, yo me levanto y yo me salgo. Si es a media predicación, yo me salgo. Si están por participar de la cena, yo me salgo, porque yo mi hora que le ofrecí a Dios ya la cumplí. Ese era su pensamiento, ¿sí? Y me pareció muy raro. Nunca, ni antes ni después, he escuchado a una persona hablar de esa manera, pero sé que existe, que hay gente que tiene ese pensamiento. Él se justificaba diciendo, bueno, esa hora que yo estoy ahí no me distraen los llantos de los niños, esa hora que estoy ahí no me distrae la murmuración de otros hermanos. Decía él, ¿de qué sirve que estén ahí 2 o 3 horas si están platicando, si se están durmiendo, si están hojeando el himnario mientras está estudiando? En fin, él ponía esos pretextos, decía, yo no hago nada de eso. Yo una hora la dedico por completo a Dios. Él, según su pensamiento y su idea, estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba agradando a Dios. Era el sacrificio que él ofrecía. La verdad, dudo mucho. En lo que yo conozco en cuanto a las cosas de Dios, dudo mucho que un pensamiento como ese pueda ser del agrado de nuestro Dios. No digo que esté mejor los que estamos ahí 2 o 3 horas y que estamos murmurando, durmiéndonos o haciendo otra cosa diferente, ¿sí? Cada uno debe saber y entender qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, y no puede limitar el tiempo
Uno mismo no puede limitar el tiempo a una hora, no puede limitar el tiempo a determinados minutos, justificándose y diciendo, eso sí, esto yo lo hago con todo mi corazón. No, eso es lo que Saúl de alguna manera está haciendo. Dice Saúl, antes he cumplido a la palabra de Jehová, dice, fuimos y destruimos, dice, a los amalecitas. El verso 20, quiero leerlo nuevamente. Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido, dice la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, dice, y he destruido a los amalecitas. Pero ¿qué es lo que hace Saúl? Culpa al ejército, culpa al pueblo que lo acompañaba. Dice, más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Tristemente, esto es, les decía, un ejemplo de lo que muchos hacemos. Justificamos con otras acciones o con otras cosas, ¿verdad? Las malas acciones que nosotros hacemos, la falta de nuestra entrega, la falta de nuestra obediencia, ¿sí? La forma correcta de obedecer a Dios, de presentarnos delante de Dios, dice aquí Samuel, es con una perfecta obediencia. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Dice, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, como una respuesta, hermanos, a la pregunta que nos hacemos al principio, ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Esta es la respuesta. Dice, con perfecta obediencia. Hay otras cosas más que es necesario mencionarnos. Tenemos que hablar de nuestra humildad, tenemos que hablar de nuestra sinceridad, tenemos que hablar de varias otras cosas que son necesarias presentar delante de nuestro Dios. Y vamos a continuar en otra transmisión, primeramente Dios, el próximo, haremos lo posible para el próximo lunes seguir transmitiendo también para ustedes. Por lo pronto estaremos terminando, ya se nos vino el tiempo encima, estaremos terminando esta transmisión y antes pues agradezco a todos y cada uno de ustedes que nos han estado acompañando. Gracias, nuestro hermano Roberto que ha estado por aquí con nosotros. Repito también un agradecimiento y un saludo a mi sobrina Lidia, a mi cuñado Jesús Guzmán que están por allá en la ciudad de Culiacán, él es hermano de mi esposa. Hermano Roberto, hermana Flor, que han estado con nosotros también, hermana Donna Charles, ella no sé exactamente en qué país está, nos está acompañando también, hermano Raúl o Ramos Mateo, que es de la congregación aquí de Río Verde, hermana Cira Guerrero, de aquí de la congregación también que nos acompaña, hermano Javier Villa, que fue mi compañero por allá en la escuela de predicación en Tijuana, Baja California, hermano Ignacio Herrera es otro de los hermanos que nos ayuda en estas transmisiones. El hermano está iniciando, no recuerdo hermano si ya dio su primer, ya transmitió su primer programa o apenas va a ser esta semana. El hermano Ignacio estará transmitiendo también un programa, ok, a partir de septiembre, que se llama En Familia con Nachito, ¿verdad hermano? La hermana Isabel Estrada, también de aquí de la congregación de Río Verde. Gracias hermanos por estar acompañándonos. ¿Quién más nos acompaña por aquí? Nuestra amiga María Lorena Martínez Olvera. Gracias, Lorena, también que está por acá con nosotros. Mi esposa, hermana Esperanza Guzmán, que me ha estado apoyando también en esa transmisión. Mi sobrina Janet Guzmán, de por allá. Bueno, ella está creo que acá en el estado de Jalisco. Gracias, Elcita, que está con nosotros también. Hermana Fiore, igualmente. Gracias a todos y que Dios les bendiga. Hermana Lupita Medina, ella está por allá en Ohio, esposa del hermano Luis Gonzaga Valdés. Gracias, hermana, por estar acompañándonos. Dice el hermano Javier Villa, así es mi amado hermano, así se justifica a uno mismo, obligándolo que quien justifica, olvidando, dice más bien, que quien justifica es Dios y no nuestras obras. Es correcto, hermano Javier. Gracias por tus palabras. Saludos de nuestra hermana Lupita Medina Rojo también. Mi sobrina Azucena Susi, por allá creo que están en Navojoa, mija, Navojoa, Sonora. Ella es hija de mi
Nicandro, hermana Elisa Dom también que nos ha estado acompañando, dice, Dios todos los días nos regala 24 horas al día y nosotros nos parece bien dedicarle una sola hora, la pregunta que hace la hermana, a Dios que nos da todo y nos cuida cada instante que nos presta de vida. Así es, hermana, desafortunadamente hay quienes tienen, ¿verdad?, esa idea, ese pensamiento, y es muy poco lo que finalmente le dedicamos a Él cuando Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Hermana Maritere Pérez de la ciudad de Nicaragua, se está acompañando de por allá también. Bendiciones, dice el hermano Javier Villa. Hermano Marcelino Estrella también nos ha estado acompañando. Hermana Francisca Delgado y el hermano Marcelino Estrella dice de la ciudad Obregón, Sonora. Bueno, gracias hermanos a todos y cada uno de ustedes. Quiero terminar esta transmisión entonando un himno más. Voy a cantar el himno número 137 y después de esto estaremos concluyendo ya con una última oración. Les recuerdo que hay más hermanos que están haciendo sus transmisiones. Hermano Aldo, mexicano, se estará iniciando ahorita a la 1 de la tarde también, pero a través de mensaje de salvación, por si alguno de ustedes quiere también acompañar a nuestro hermano. Número 137, Guíame, Luz Divina. Divina luz, con tu esplendor benigno, guarda mi pie. Densa es la noche y áspero el camino, mi guía sé. Harto distante de mi hogar estoy, que al dulce hogar de las alturas voy. Amargos tiempos hubo en que tu gracia no supliqué, de mi valor fiando en la eficacia no tuve fe. Mas hoy deploro aquella ceguedad. Préstame, oh luz, tu grata claridad. Guiando tú la noche esplendente y cruzaré el valle, el monte, el risco y el torrente con firme pie, hasta que empiece el día a despuntar y entre al abrigo de mi dulce hogar. Bien, vamos a continuar, hermanos, o vamos a terminar más bien con una última oración. Oremos a nuestro Dios. Nuevamente, Padre eterno, estamos ante ti agradecidos por las bendiciones que tú nos permites tener y por habernos dado la oportunidad, Padre, de poder llevar este mensaje a tus hijos y a nuestros hermanos, amigos que necesitan escucharlo. Gracias, Dios, rogamos que tú nos ayudes y que pongas siempre en nuestro corazón ese gran deseo de servirte, que podamos nosotros, Padre, ser capaces de hacer el sacrificio que necesitamos hacer para obedecerte solamente a ti. Rogamos, Dios eterno, que nos acompañes cada minuto de nuestra vida y también rogamos que este mensaje que se ha expuesto llegue a los corazones necesitados. Bendice a cada uno de tus hijos, ayúdanos, Padre, en estas necesidades de salud que hay entre tu pueblo. Bendice a nuestra amiga Mari, la señora Mari, mamá de nuestra hermana Isabel, ayúdala en sus necesidades de salud, así como a cada uno de los hermanos que padecen también cualquier dificultad, sé con todos ellos. Bendice a tus hijos que se preocupan también para que por medio de estas transmisiones pueda darse a conocer tu palabra, el evangelio de salvación y que más personas, más corazones puedan llegar a ti. Despídenos, Dios eterno, en estos momentos y bendice a cada uno de tus hijos donde quiera que ellos estén. Te rogamos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.